¿sí? Y hablando de la comunión, yo le puse más que comunión como una palabra junta, sino como frases separadas. Sabemos que la palabra comunión es una palabra compuesta, ¿no? Y es fácil. Común, unión. Común, unión. ¿Sí? Y para empezar, quiero empezar con un pasaje que enseguida nos va a llevar al punto donde quiero que esta noche nos detengamos. Pero está en Apocalipsis 3:20, donde dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si vamos a hablar de comunión y vamos a hablar en esta noche de comunión, ¿alguien que está afuera puede tener comunión con nosotros? Alguien que hoy vamos a tener comunión entre nosotros, cantamos. ¿Qué sería esa común unión? Alabar al Señor, adorarlo, exaltar su nombre. Estamos todos acá, todos contentos, felices, adorando al Rey de Reyes. Amén. Ahora, si hay una persona afuera y está golpeando, queriendo entrar y nosotros no le queremos dejar entrar, ¿podemos decir que hay comunión con el que está afuera? No, obviamente que no. En este pasaje, Jesús hace una fuerte declaración a la iglesia de Laodicea diciendo que yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Me imagino que esa iglesia estaba cantando, adorando, alabando, glorioso Jesús, pero Jesús estaba ¿dónde? No estaba en medio de su iglesia, sino que estaba golpeando desde afuera, pidiendo entrar, y decía que si ustedes me abren la puerta, ¿qué iba a pasar? Iba a estar con ustedes, íbamos a cenar juntos, íbamos a cantar juntos, íbamos a estar en comunión. Entonces, ¿qué dependía para que Jesús tenga comunión con su iglesia? Que la iglesia de la Odisea le abra la puerta. Bien. ¿Qué pasaba en esa iglesia? Era tibia. Acordémonos de ese pasaje que dice que por cuanto eres tibio, no era ni frío ni caliente, sino que era tibia. Se creía rica, sentía que no necesitaba a nadie y era orgullosa. Eso vamos a ver más adelante. Pero Jesús estaba llamando de afuera y quería tener comunión con su iglesia. Si quieren tener comunión o queremos tener comunión con alguien, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Juntarse a qué? A comer. A comer. Jesús, las mejores conversaciones, los momentos que disfrutaba incluso Jesús, era cuando comían, ¿no? Cuando estaban ahí con los 5.000, le enseñó, pero era importante que haya comida en el lugar. Si los despedimos así, y algunos se van a desmayar por camino, ¿sí? Entonces era importante que haya comida. ¿Le encanta tener comunión a alguien que le invita a comer? Amén. Cuando hacemos reuniones de hombres o hacen las reuniones de mujeres, que haya una comida, que haya una merienda, algo, nos encanta comer. Como decía el dicho, panza llena, corazón contento. Obviamente, cuando nosotros estamos satisfechos de la comida física, estamos dispuestos también a compartir con las personas y poder tener un momento ameno, ¿sí? con las personas que estamos. Eso es lo que estaba queriendo hacer Jesús también. Él quería entrar y cenar, ¿no? Cenar, tener comunión, tener un momento especial. Como dijimos, comunión tiene una palabra, es una palabra compuesta, común unión, y es la relación que tenemos con una o más personas y que compartimos diferentes temas, ¿sí? O compartimos pensamientos, ideologías, tradiciones, y podemos tener en diferentes aspectos, tenemos esta comunión. Los deportistas tienen comunión entre ellos. ¿Cuál es la común unión que los une? ¿O la cosa en común? El deporte, ¿sí? A los futbolistas les encanta salir
ahí con futbolista a poder hacer algunas cosas, a poder jugar, ¿sí? Porque tienen eso en común. Aquellos que van a tener una ideología, se juntan en un lugar, tienen algo en común y pueden compartir en ese aspecto. Entonces, es importante que nosotros podamos tener comunión. ¿Cuál es la comunión que podemos tener nosotros como hermanos y podemos tener una comunión con Cristo? ¿Qué son las cosas comunes que nos unen a Él? ¿Qué nos puede unir a Cristo? ¿Tenemos cosa común con Cristo o nada nos une a Él? Somos familias de Dios, amor hacia las almas perdidas. Bien, yo anoté la resurrección, tenemos en común el Padre, el Espíritu Santo, el bautismo, su iglesia, la vida eterna, la familia espiritual. ¿El pecado tenemos en común? No, Él no fue pecador, pero Él murió por nosotros los pecadores. Entonces también nos une eso, porque decir nosotros somos los pecadores, pero Él es el que muere por nosotros. Aún ese tema nos une, porque cuando vamos a charlar del pecado, podemos decir, yo soy pecador, yo hice esto, hice aquello, pero solo Cristo es el que perdona esos pecados. ¿Piensan que Jesús quiere hablar de nuestros pecados con nosotros? Él quiere tener esa charla, esa comunión y sentarnos y decirnos, che, estás en esto, estás haciendo aquello. ¿Piensan que quiere tener comunión? Él quiere charlar, que charlemos de esos temas con Él. Hay muchísimas cosas, hermanos, que nos unen a Cristo. Y es interesante, volviendo al primer pasaje de Apocalipsis, dice que Él está llamando desde afuera y está esperando que nosotros le abramos la puerta para poder tener comunión con Él. ¿Para qué? Para hablar de estas cosas. Jesús quiere tener comunión con nosotros. Quiere hablar de esas cosas en común con nosotros. Esas cosas que nos unen a Él. Ese sacrificio que Él ha hecho. Hoy como iglesia nos une su cena. Y tenemos en esta noche la comunión y decir, estamos participando de la cena del Señor. Pero ¿quién es el que invita a la cena? Jesús, nuevamente, es el que nos une. ¿Cómo podemos tener en esta noche decir, vamos a participar, hermanos, de esta cena, pero a Jesús lo dejamos allá afuera? ¿Tendríamos comunión? ¿De qué serviría, hermanos? Jesús, nosotros compartimos, estamos en esta noche compartiendo cada uno de nosotros nuestra copita, el pan, recordando ese sacrificio, pero Jesús está llamando desde afuera. No serviría de nada. Entonces tenemos que invitarle al Señor y poder tener comunión con Él todo el tiempo. La cena es una invitación a ponernos a cuentas con Él y tener comunión con Él y su iglesia. ¿Les gusta tener comunión con el Señor? Qué lindo es poder tener comunión con el Señor. ¿Cuántos de nosotros tuvimos descomunión con el Señor? ¿La tuvimos también? Nos pasó que nos fuimos, nos alejamos, nos enchinchamos. Así como podemos tener una descomunión en la familia, nos enojamos un día y no nos queremos hablar, no nos queremos decir las cosas, entonces dejamos de hablarnos y no tenemos esa comunión. Y quiero en esta noche hablar 3 actitudes nuestras que impiden la comunión con Dios. ¿Qué actitudes que podemos tener pueden interrumpir esa comunión con el Señor? Si bien uno de los principales agentes de que rompe esa comunión con el Señor son los pecados, ¿no?
los pecados que tenemos o que podemos hacer en la vida son los primeros que van a romper con esa comunión con el Señor. Vamos a Romanos 5, donde habla de que ese pecado, el primer pecado original, rompió o separó al ser humano de la comunión con el Señor, con Dios, con nuestro Creador. Dice así, Romanos 5, 12 al 14, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice la primera parte, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde el inicio, desde el principio, el pecado ha interrumpido la comunión con Dios. Hubo consecuencias por esa descomunión. El pecado nos aleja, nos separa de nuestro Creador. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos, fallamos, hacemos algo malo, aun cuando no hacemos aquellas cosas que el Señor nos pide? ¿Qué pasa con nosotros? Y Señor, y empezamos a tener culpas, nos empieza a separar, y cuanto más nosotros pecamos, más nos alejamos, y cuando nos damos cuenta, estamos del Señor kilómetros, porque nos acostumbramos a pecar. Pero el Padre siempre ha buscado desde el principio poder tener comunión con su creación. Ahí podemos ver los pactos, donde Dios busca todo el tiempo. Y es hermoso que por sobre todas las cosas, Jesús ha buscado tener esa comunión con nosotros. Y ha hecho algo que recordamos en estos días, su sacrificio, que lo ha hecho para que volvamos a tener comunión con el Padre. Y Él es el que nos une al Señor, nos une a Dios. Y dice 1 Juan 2, 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? La palabra del Señor dice que no pequemos, pero ¿qué va a decir? Y si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Qué hermoso que aun si pecamos, aun si fallamos, abogado tenemos ante el Padre. Tenemos a alguien que nos vuelva a unir. Tenemos a alguien que tiene algo en común con nosotros y dice, yo quiero unirlos al Padre. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Qué lindo que tenemos a alguien que busca esa comunión, quiera unirnos todo el tiempo con el Padre. Cuando el pecado va a separarnos de la comunión con el Padre, Jesucristo nos vuelve a unir. Por eso dice que si alguno pecare, abogado tenemos. ¿Qué tenemos que ir? A Jesús. Él es el que nos vuelve a unir, pedir perdón por nuestros pecados y volver a tener comunión con Él.
Así que si no te sentís en comunión con Dios en esta noche y sabés que hay pecado en tu vida, es momento en que digamos, Señor, perdona mis pecados, límpiame, purifícame, porque quiero volver a tener comunión contigo. Quiero, Señor, que me perdones y limpies mi camino. Pero también tenemos una segunda actitud o algo que nos separa de tener esa comunión con Dios. Y justo hoy tocamos abiertamente en la escuela bíblica, que es el activismo. Y veíamos la historia, ¿sí?, de Marta y María, que Marta estaba full con las tareas del hogar, estaba a full con las cosas que había que hacer, y le dice María, al Señor le dice, que María me ayude. ¿Y qué le dice el Señor? No le molestes. Ella está en el lugar correcto. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué era lo que enseña Jesús? ¿Qué era lo importante en este momento? Jesús se estaba preparando para su muerte. Jesús estaba interesado en comer y en disfrutar la rica comida y que esté todo en orden. ¿O prefería tener comunión con sus amigos, tener una buena charla? ¿Qué les parece? ¿Qué nos parece? Obviamente que él quería tener comunión con sus discípulos, con sus amigos. Era el momento propicio para tener comunión. Y el activismo de Marta estaba muy ocupada, le impedía tener ese momento de comunión. Una cosa era necesaria en este momento, tener comunión conmigo. El resto puede esperar. Le hago una pregunta, ¿el trabajo se termina? ¿O siempre hay más trabajo? Pero hay oportunidades únicas que no van a pasar dos veces. Y yo creo que este momento era importante que Marta se siente y aprenda del maestro. El trabajo no se iba a terminar, había que limpiar la casa, había que hacer esto, había que hacer aquello. Eso va a haber siempre. Y muchas veces nosotros también estamos ocupados en la vida, corriendo, haciendo esto, haciendo aquello. Y cuando nos dimos cuenta, dejamos de los devocionales, dejamos tener comunión con su palabra, dejamos de orar, pero estamos en los caminos del Señor y a full. Pero no ese momento íntimo con el Señor. ¿Y cuántas veces me ha pasado que tenía tantas actividades, pero qué lindo es volver un lunes y decir, Señor, acá estoy. Le luché todo el fin de semana, pero Señor, qué lindo momento es tener esa comunión íntima con vos en este momento. Qué lindo es volver a orarte, a tener tiempo, que por ahí no lo tengo en otro momento, porque estoy muy activo en muchas cosas. Si vamos a Apocalipsis nuevamente, vamos a ver que también hay un reclamo de Jesús a la iglesia de Éfeso con respecto a este tema. Ahí en Apocalipsis 2.
Y dice así: escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y empieza a poder anotar y dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí lindo, ¿no? Nos sentimos chochos. Y dice: has trabajado arduamente, has sido activo, has rechazado a aquel que se dice ser profeta y no lo es. Estás trabajando, estás haciendo actividades, te estás esforzando mucho. Pero solo una cosa tengo contra ti. ¿Y qué dice? Has perdido el primer amor. ¿Qué ha perdido esta iglesia? Esa comunión con el Señor. Es estar, es el deleitarse en el Señor. Estaba haciendo tantas cosas, estaba haciendo muchas cosas, estaba tan atareado, pero había dejado ese primer amor, había dejado esa primer cosa, esa comunión con el Señor. Y nosotros podemos estar en ese tiempo, decir: estoy tan atareado, estoy haciendo tantas cosas, pero mi relación con el Señor está quebrada. Y eso puede pasar en nuestra familia. La familia está trabajando, uno está estudiando, los hijos están estudiando arduamente, están en esto, están en aquello. El padre está trabajando de sol a sol, y son todo cosas buenas el estudio. Las madres también trabajando arduamente todo el día. Pero a veces no hay comunión. Cada uno está haciendo en sus cosas, está tan atareada la familia que por ahí se junta a cenar o a almorzar. No hay charla, no hay diálogo. ¿Y podemos decir que esa familia tiene comunión? Muchas veces no hay comunión y nos pasa con el Señor lo mismo. Estamos haciendo tantas cosas, pero es importante lo primero. Es bueno hacer la tarea, es bueno hacer las cosas, es bueno hacer actividades, es bueno. Pero no perdamos, hermanos, lo primero, el Señor. Tener comunión con su palabra, tener comunión a través de la oración, a través de estar con Él y compartirle aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón. Y Él también nos quiere enseñar a través de su palabra. Y el tercer punto está en Lucas 18, 9 al 14. Y es algo que Dios va a marcar desde el Génesis hasta el Apocalipsis como uno de los agentes también más destructores de la comunión con Él y con el Padre. Y que tenemos que tener cuidado cuando vamos a querer tener comunión con Dios, cuidar de este pecado. Y dice así, Lucas 18, 9 al 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos,
no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que el que descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué pasaba con estos dos hombres? ¿Qué impidió tener la comunión con Dios? El orgullo. El orgullo hace una barrera entre nosotros y Dios. Cada vez que vamos a tener orgullo dentro de nosotros y creernos más que otro, automáticamente se cierra un velo, impide tener comunión. Este hombre, este fariseo, decía: yo acá estoy todos los días en la iglesia, me esfuerzo, hago esto, hago aquello, ayuno 2 veces a la semana, estoy a full en el servicio con el Señor, no soy adúltero, no cometo esos pecados aberrantes, ni aún soy como este publicano que está conmigo acá. Tenía un orgullo dentro de él y estaba así. Y el otro, ¿qué decía? Se sentía pecador. Decía que ni aún no se atrevía a mirar a los cielos. No se atrevía a alzar sus ojos a los cielos. Señor, soy pecador, decía. ¿Y cuál fue justificado? ¿Cuál tuvo comunión con Dios? Este hombre. Y me puse a pensar de que muchas veces nosotros nos creemos más que otros. Vengo más a la iglesia, que es bueno. No soy, no mentí, no robé, no esto, no aquello. Y nos empezamos a creer: no soy aún como fulano, que está metido en esto, está metido en aquello, hizo esto, hizo aquello. Gracias, Señor. Pero teniendo ese pensamiento podemos quedar descalificados ante el Señor. Y aquel que se humilla y aunque hizo macana, se mandó unos mocos, cometió pecado, pero se humilla ante el Señor y aún ante su hermano, porque dice que el otro no se atrevía a entrar adentro, sino que es desde lejos. Este sí tuvo comunión porque se humilló delante del Señor. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro interior? ¿Cómo estamos diciendo? ¿Soy mejor que fulano? ¿Mejor que mengano? ¿Asisto más? ¿Hago esto? ¿Hago aquello? Gracias, Señor, porque soy este y no fulano. Pero te puedo decir en esta noche que ese pensamiento nos puede descalificar para tener comunión con el Señor. Es preferible humillarnos, y no solo delante de Dios, porque es fácil: Señor, acá estoy, me humillo delante de ti, pero cuando me acerco con un hermano, y no, yo acá, y no. Toda la Biblia habla de humillarnos y de tener en cuenta a mi hermano que es aún mayor que yo. Esto mismo le pasaba a la iglesia de la Odisea. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia se creía tener todas las cualidades, se creía tener todas las cosas importantes y que no necesitaba de nadie. Y aún Jesús estaba afuera en la puerta y golpeaba: ábranme, quiero tener comunión con ustedes.
Y es preferible que nosotros nos sintamos, porque en realidad somos, hermanos, sin Cristo somos desaventurados, somos miserables, somos pobres, somos ciegos y somos desnudos. ¿Cuántos dicen amén? Somos así. Pero con solo Cristo entrando en nuestra vida, lo tenemos todo. Amén. Así tenemos que vivir la vida, sabiendo que el Señor quiere llenar todo ese vacío. Y eso es lo que tenemos que hacer, pedirle al Señor que entre en nuestro corazón, que entre en nuestra iglesia, que entre en nuestra vida. Sacar el orgullo, sacar los pecados y sacar tanto activismo para decir, Señor, quiero tener comunión con vos. Quiero tener lo más importante. No quiero hacer como Marta, quizás tan activa, pero ha perdido lo más importante. O como esta iglesia de Éfeso, tan esforzada, pero había perdido el primer amor. Y para terminar quiero leer el Salmo 139, 23 y 24. Y que sea nuestra oración en esta noche y que vayamos con esta oración. Y que antes de compartir la cena, donde es el Señor el que nos invita a tener comunión con Él y su iglesia, va a decir el salmista, yo creo que con un corazón quebrado, y va a decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que sea este momento un momento en donde digamos al Señor, reconozcamos si hay pecado en nuestro interior, si hemos dejado ese primer amor, si tenemos orgullo en nuestra vida. Y digámosle, Señor, examina mi vida, examina mi corazón y mira si en algún lado hay orgullo, hay perversidad, caminos de perversidad, y guíame por el camino correcto. Guíame por el camino correcto. Eso debe ser nuestra oración en este tiempo. Les invito a ponerse de pie, que podamos orar al Señor, pedirle que Él guíe nuestro camino, que saquemos aquellas cosas que hay en nuestro interior, cosas malas, y que en primer lugar pongamos esa común unión. Poder charlar de aquellas cosas comunes que tenemos con Cristo, charlar de aquellas cosas que realmente importan y son cosas que nos unen a Él. Sí, Señor, alabamos tu nombre, glorificamos porque eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por tu sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque, Señor, tú nos llamas a la comunión. Tú nos llamas a tener ese tiempo especial contigo, ese tiempo de arreglar nuestras cosas contigo. Perdónanos, Señor, cuando dejamos el primer amor. Perdónanos cuando hay orgullo, Señor. Y, Señor, esas palabras, esa exhortación a estas iglesias, o aún a Marta, que nos hablan de que lo primero y lo más importante es tener comunión con vos. Señor, que no perdamos ese tiempo. Y aunque, Señor, nos toque hacer muchas cosas, ser activos en la vida, pero que no perdamos ese tiempo especial de relación con vos, que es lo más importante. Te pido, Señor, en este tiempo por tu iglesia. Te pido, Señor, en este tiempo por cada familia representada aquí hoy.
Que Señor, tú estés tocando cada corazón, obres en nuestro interior. Para Señor, que tú nos examines en este tiempo y mires, Señor, en nuestro corazón si hay caminos de perversidad y guíanos por el camino correcto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.